Muy buenas a todos y a todas. Vamos con una nueva semana. Ya nos queda muy poco para acabar el curso. Solamente nos queda este tema que os traigo esta nueva semana y otro tema que veremos la semana siguiente que va relacionado con el tema de urbanismo, ¿vale? Pero vamos a centrarnos en el de esta semana y vamos a ver la población en España, ¿vale? Lo que vamos a hacer va a ser lo que vimos, la mayor parte de los contenidos que vimos en el tema anterior referente a la población mundial, pues vamos a acotarlo un poco y vamos a ver cómo ha evolucionado la distribución de la población española, cómo si ha crecido mucho, si vamos a ver también algo de las migraciones, cómo afecta estas migraciones a España, la cantidad de extranjeros que recibimos, cuáles son las zonas con mayor densidad de España, etcétera. En total, vamos a ver un poco lo que vimos la semana anterior, pero centrado principalmente en España. Vamos a ver unas nociones básicas de introducción. Como ya conocéis, o si no lo conocéis, os lo digo. España cuenta con aproximadamente unos 47,1 millón de personas, ¿vale? Estos habitantes están repartidos de manera desigual en el territorio, concentrándose la mayor parte en la periferia costera. Por lo tanto, digamos que lo que podemos ver es una gran diferencia entre un interior de la península poco habitado, con baja densidad de población, y una periferia costera muy densamente poblado, que lo veremos muy claramente cuando veamos un mapa de densidad de la península española, ¿va? Y veremos ese desequilibrio. España, como al igual que el resto de países europeos, ha pasado de ser una sociedad rural a ser una sociedad ya moderna, urbanizada, con la mayor parte de la población trabajando en el sector terciario y además con la característica de ser un país que ha ido evolucionando demográficamente hablando y cuenta con una población envejecida debido a la importante caída de la natalidad. ¿Vale? Por otra parte, el desarrollo económico ha convertido a España tradicionalmente un país de emigrantes. España tradicionalmente ha sido un país que ha emigrado, que su población ha emigrado, pues gracias al desarrollo económico, digamos que se ha cambiado la tendencia, ¿vale? España ha pasado a ser un foco de atracción para la inmigración, aunque debido a la crisis económica de 2008, pues esta tendencia ha vuelto a cambiar y España, digamos que ha reactivado esa emigración, esa tradición de emigrantes que tenía. ¿Vale? Seguramente conoceréis o habréis escuchado algo hablar de personas que han tenido que emigrar, como por ejemplo a Inglaterra, en busca de un trabajo, ¿no? En busca de un oficio y poder desempeñar su labor, ¿vale? A modo de introducción, lo que he comentado es lo más importante. También os reflejo aquí la característica o la pirámide de población que tiene la demografía española, ¿vale? Que es acordaros, la pirámide de población de urna o de vulva, que eso significa que existe un predominio de población anciana, ¿vale? Y también mencionar que esto es un avance muy, muy, muy importante, que la esperanza de vida de nuestro país, de España, es de las mayores del mundo. Concretamente es el tercer país con mayor esperanza de vida, ¿vale? Digamos que la esperanza de vida ronda una media, ¿eh? En torno al hombre podemos decir que ronda los 80 años y la esperanza de vida de la mujer es un poco más alta, ¿vale? Ronda los 85. Vale, antes de ver el estudio demográfico de España, es importante conocer la organización territorial de España, hacer un pequeño repaso, ¿vale? Porque es importante conocer las diferentes zonas que existen en el territorio de España. Como organización territorial, España se divide en municipios, provincias y comunidades autónomas, ¿vale? La división provincial, pues las provincias son agrupaciones de municipios y colaboran entre sí. En España hay 50 provincias y cada provincia tiene una capital, ¿vale?
La otra gran división que existe en cuanto a organización es la división autonómica. España está dividida en comunidades autónomas, ¿vale? Que eso significa una agrupación de diversas provincias que tienen unas características geográficas, históricas y culturales comunes. Aunque es cierto que algunas veces una comunidad autónoma puede estar conformada por una sola provincia, ¿vale? Y esas son las provincias, las comunidades, perdón, denominadas uniprovinciales, como por ejemplo Madrid o Murcia. También está La Rioja, que puede ser otro ejemplo. El total de comunidades autónomas que hay en España son 17, ¿vale? Cada una cuenta con su capital. Por ejemplo, el caso de Andalucía, la capital de la comunidad autónoma de Andalucía es Sevilla. Y además en España existen dos ciudades autónomas, que son Ceuta y Melilla. Bueno, pues una vez que hemos conocido la organización territorial de España, que es importante acordarse de ella porque vamos a ver diferentes datos relacionados con la división provincial o autonómica, vamos a continuar con el estudio demográfico de la población española. Aquí os he puesto un mapa político de España porque tenéis que hacer una de las tareas es realizar en vuestro cuaderno o a través de una plantilla que tengáis por casa de un mapa mudo de España política. Tenéis que realizarla, ¿vale? Con todas las provincias y comunidades autónomas y señalar la capital de cada una de las comunidades autónomas. Aquí tenéis este mapa que os he puesto que os puede servir de ayuda. Esto no es más que repaso, ¿vale? Porque es importante que ya vais avanzando de curso y el año que viene, cuando paséis a tercero de la ESO, que es todo geografía, esto tiene que estar muy bien asentado, ¿vale? Vale, empezamos ya. Características de la población española. Como he dicho, España cuenta con 47,1 millones de habitantes, ¿vale? Evidentemente, como en el resto del mundo, los registros de población que se utilizan comúnmente en España son el censo, el padrón municipal y el registro civil. El registro civil es uno de los más importantes, ¿vale? Toda esa información que se recoge, el organismo que se encarga de recopilar y publicar esa información en cuanto a la población y demografía de España, digamos que el instituto encargado de ello es el Instituto Nacional de Estadística, cuyo acrónimo es INE, ¿vale? Este fue creado en 1945. Veremos la distribución de la población española en el espacio es desigual, ¿vale? Eso es lo que hemos comentado anteriormente, que existen zonas que están muy habitadas con una alta densidad y zonas que existen poco habitadas. ¿Os acordáis del mapa mundi del tema anterior con zonas poco habitadas, como por ejemplo la Antártida, los grandes desiertos? Y luego zonas muy habitadas, como en el caso de China, de India, ¿no? O la gran banana azul de Europa. Pues eso también ocurre a un nivel inferior en el caso de la península ibérica, en el caso de España, ¿vale? Lo que se suele usar más comúnmente para representar una representación gráfica en el territorio según el tamaño demográfico, lo que se suele utilizar principalmente es el cartograma, ¿vale? Que lo vamos a ver ahora brevemente. Ahí tenéis un cartograma, ¿vale? Es este de aquí. Esto lo que hace es representar en un mapa, una especie de mapa, por eso se llama cartograma, ¿vale? La cantidad de población en relación con el territorio nacional, porque evidentemente Castilla y León es mucho más grande que esto, pero ¿qué ocurre? Que Castilla y León es una de las comunidades autónomas que está muy deshabitada. Por eso aparece aquí con muy pequeño, un tamaño muy pequeño. El caso de Extremadura también, por ejemplo, Comunidad de Madrid, que fijaros es muy pequeña, fijaros aquí cómo sale enorme. ¿Por qué? Porque los cartogramas lo que representa es la relación entre habitantes con el territorio, ¿vale? Para que os hagáis una idea cuáles son las zonas o las comunidades autónomas más habitadas, ¿vale? Esto ya nos está dando una idea muy importante de lo que vamos a ver a continuación, ¿vale? Aquí os he puesto la cantidad de la población en miles de personas, ¿vale? Concretamente, mejor que miles, son millones. La comunidad autónoma con mayor población de España es Andalucía, ¿vale? Andalucía cuenta con la mayor cantidad de población. Le sigue, creo recordar que era Madrid, sí, Madrid. Sí, no, perdón, Cataluña y en tercer lugar está Madrid, ¿vale? Y tenéis las tareas que son muy sencillitas, ¿vale? Bien,
antes quiero que veamos una cosa. Aquí, ¿vale? Este es el mapa de distribución de la población española, que lo tenemos que tener muy presente, ¿vale? Luego lo vamos a analizar y vamos a estudiar un poco los casos de densidad de población en el territorio español. Pero antes vamos a hablar un poco de cómo ha ido evolucionando la población española, ¿vale? Podemos decir que la evolución demográfica en España ha alternado unas etapas de crecimiento acelerado y otras de un crecimiento más pausado, ¿vale? La población que rondaba antes del siglo XIX no superaba los 7 millones de habitantes. Esta evolución demográfica de España es una evolución que es muy similar a lo que ha ocurrido en otros países europeos. Responde a un modelo que creó Warren Thompson, que se denomina como transición demográfica. Nosotros no vamos a entrar mucho en este modelo de transición demográfica porque es complicado, lo suyo sería haberlo explicado en clase, pero por lo menos vamos a quedarnos con el concepto, ¿vale? De cómo España adecuó su evolución demográfica siguiendo el modelo que establece Warren Thompson, conocido como modelo de transición demográfica, donde se pasará de un régimen demográfico antiguo con una elevada tasa de natalidad y una elevada tasa de mortalidad, se pasará a un régimen de demográfico moderno a través de un periodo de transición, donde ya las tasas de natalidad y de mortalidad serán muy bajas y por lo tanto el crecimiento natural o vegetativo de la población será bajo, ¿vale? Por lo menos quedarnos con el concepto, ¿vale? Transición demográfica, acordaros, paso de un régimen demográfico antiguo, caracterizado por las elevadas tasas de natalidad y mortalidad, a un régimen demográfico moderno con tasas de natalidad y mortalidad bajas. Eso es el modelo de evolución que sigue la demografía española, por lo menos para que conozcáis el concepto, ¿vale? Ahora vamos a ver un poco los datos. El primer censo moderno que se realizó en España con cierta fiabilidad fue el de 1857 y nos daba una cifra en torno a unos 15 millones de habitantes que existía en la península ibérica. ¿Vale? Ya en 1900 España arrancará el siglo XX con unos 18 millones y medio de habitantes. ¿Vale? En el primer tercio del siglo XX, ¿vale? Hablamos en torno desde 1900 a 1930, pues se van a producir las últimas graves crisis de mortalidad catastrófica, que esto significa una gran cantidad de muertes. A partir ya del siglo XIII, esa mortalidad catastrófica no volverá a aparecer, ¿vale? Siglos atrás, pues símbolos de mortalidad catastrófica podían ser las grandes epidemias, podían ser la famosa peste negra, ¿vale? Podía ser cualquier guerra. Pues ya en el siglo XX, en el primer tercio, se dieron las últimas graves crisis de un descenso de la mortalidad brutal, perdón, de un aumento de la mortalidad brutal, ¿vale? Como es la guerra de África, la gripe española de 1918 o la famosa guerra civil, ¿vale? A partir de aquí, una vez que se ha producido ya esta mortalidad catastrófica en la población española, pues digamos que va a conocer un aumento, un constante aumento de la población, ¿vale? Y sobre todo será entre finales de 1950 hasta 1970 cuando se producirá el mayor crecimiento de la población conocido como baby boom. Y ese proceso coincide con la segunda parte de la transición demográfica, ¿vale? Cuando se produce el mayor crecimiento de la población. ¿Qué es el baby boom? El baby boom no es más que un proceso histórico, pero relacionado con la demografía, en donde fluye una gran cantidad de nacimientos, ¿vale? Favorecido por el desarrollo económico, las condiciones, etcétera, ¿vale? Pero baby boom es eso, una explosión de nacimientos, una gran cantidad de nacimientos, como queráis nombrarlo, ¿vale? Pues demográficamente hablando se conoce como baby boom y se da entre 1950 y 1970. Vamos avanzando un poco en los años, la población sigue creciendo, pero ya a partir de 1980 este crecimiento se realizará de forma más leve, ¿vale?
Este crecimiento, digamos que será pausado, no será igual que al crecimiento o explosión demográfica que se produce entre los años 50 y 70. Este crecimiento llegará hasta el año 2012, cuando la población española alcanzará su pico histórico poblacional, que son los 47,27 millones de habitantes. ¿Vale? A partir de aquí, la población comenzará a bajar, ¿vale? Sobre todo debido a la salida de migrantes y a la crisis económica que dificultaba, el nacimiento de niños y niñas, dificultaba también el desarrollo de matrimonios para que se desarrollase y se procrease. En definitiva, todo esto va a perjudicar y va a hacer que la población comience a descender a partir del año 2012. Pero a partir de 2015 ya comienza a recuperarse un poco y comienza a crecer, aunque muy brevemente. Aquí os he puesto un gráfico para que observéis la evolución de la población, ¿vale? Fijaros cómo va increciendo y cómo ese increciendo sobre todo se da en estos años, ¿vale? Desde aquí, estos años son los donde se produce el mayor increciendo. Este gráfico lineal también muy representativo, ¿vale? Porque nos representa toda, o a través de este gráfico podemos ver los diferentes procesos que ha sufrido la población, ¿vale? Con todas sus variantes. Por ejemplo, hemos dicho que la guerra civil se desarrolla entre 1936 y 1939. ¿Os fijáis cómo se aprecia un descenso de la población, de ese crecimiento? También lo hemos dicho como a partir del año 50 hasta el 70 se produce el baby boom. ¿Veis el crecimiento tan brutal de la población? Aquí también podemos ver el desarrollo de los felices años 20, ¿vale? Ese contexto europeo favorable de crecimiento. En definitiva, fijaros también cómo a partir de 1970, con la crisis del petróleo, hubo un descenso de ese crecimiento natural de la población y cómo a partir de 1991 vuelve a brotar, ¿vale? Si fuese esto hasta 2019, veríamos de nuevo un pico bajo, ¿vale? A partir de 2012. Acordaros que a partir de 2012 sufrimos un breve descenso de población, ¿vale? Espero que haya quedado claro todo lo que es la evolución demográfica. Es muy sencillo, ¿vale? Siglo XX, periodo de crecimiento continuo de la población, donde se desarrolla el proceso de transición demográfica, ¿vale? Surgen las mortalidades catastróficas que hemos visto, surge también el baby boom, ¿vale? Y llegamos hasta 2012 cuando digamos que conocemos nuestro pico histórico poblacional, ¿vale? Aquí os pongo una tarea que es muy sencilla, realizar un resumen de la evolución demográfica española y también responder a estas dos preguntas, muy sencillo, ¿vale? Bien, ya llegamos a densidad de población y continuamos con lo anterior, ¿vale? La población española actual, pues en cuanto a distribución de la población, muestra una distribución bastante irregular. ¿Esto qué significa? Que encontramos, ya lo he dicho con anterioridad, encontramos zonas muy densamente pobladas y zonas muy poco pobladas, ¿vale? Esto está íntimamente relacionado, evidentemente, con el desarrollo económico, ¿vale? Y sobre todo con el desarrollo industrial. Vamos a ver posteriormente cómo se va a producir una serie de movimientos migratorios de las zonas vacías de España, como se conocen, hacia esos grandes núcleos industriales. Vamos por partes. La densidad media de población española no lo voy a decir porque la tenéis que calcular vosotros y vosotras en la actividad que continúa esto, pero ronda los 90 habitantes kilómetros cuadrados, ¿vale? Pero ustedes tenéis que calcularla más certeramente. Vale, vamos a analizar un poco el mapa. Si os fijáis, existen tres zonas que son las más densamente pobladas de España, que superan los 500 habitantes por kilómetro cuadrado. Y esas zonas son Madrid, Bilbao y Barcelona, ¿vale? Fijaros lo que hablamos antes de cómo esa concentración o esa distribución de la población española es desigual.
Fijaros, veis cómo existe una concentración en la periferia costera. Fijaros cómo en la periferia, la parte de la costa, son las zonas más pobladas de España y luego en el interior están los grandes vacíos demográficos, ¿vale? O lo que se conoce como la España vacía, que son zonas que están existe un alto porcentaje de población envejecida, no sufre una atracción de inmigración para que revitalice esa tasa de natalidad, que son las que al fin y al cabo hace crecer a la población. Fijaros, vamos al caso de Andalucía y vemos como Málaga es la zona con mayor densidad, seguida de Sevilla y de Cádiz, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que tener claro es eso, cómo existe ese contraste o desequilibrio de una zona periférica que se conoce, ¿vale? Ese es el término que se utiliza, la zona de la periferia de España o la zona costera, que está mayor concentrada en cuanto a población, existe un nivel superior o un nivel alto de densidad de población, y el interior, que son zonas de vacíos demográficos. Podemos utilizar lo que vimos en el tema anterior, ¿vale? De explicar los factores climáticos, evidentemente. El clima interior continental es un clima muy duro, ¿vale? Y eso, digamos que perjudica a que la gente se asiente en estos territorios. En cambio, en la periferia, como sabéis, el mar actúa de regulador térmico. Por lo tanto, digamos que el clima que existe en la costa es mejor, ¿vale? Es un clima más apetecible para vivir. Bien, entonces, tenemos esos contrastes, ¿vale? Y no se nos pueden olvidar. Aquí tenemos, os he puesto también la densidad de población en Andalucía. Fijaros que la provincia más poblada de Andalucía es Sevilla, ¿vale? Seguida de Málaga y seguida de Cádiz. Ese es el núcleo altamente poblacional de Andalucía. Fijaros que se corresponde con el mapa anterior. Aquí os he puesto una serie de preguntitas que son muy sencillas, ¿vale? Que las tenéis que responder. Vale, ahora vamos a entrar un poco en natalidad y mortalidad. En definitiva, estructura de la población española, ¿vale? Acordaros que la estructura en la estructura de la población no es más que analizar y vincular las características demográficas y económicas, en este caso de la población española. ¿Vale? Al analizar esa composición o estructura de la población española, hay que tener en cuenta aspectos fundamentales como el sexo y la edad y la actividad económica predominante en el territorio. La estructura demográfica en España pues muestra una población bastante envejecida, ¿vale? ¿Qué significa que presenta una población envejecida? Eso significa que tiene un alto porcentaje de población que supera los 65 años y eso digamos que planteará una serie de retos que ahora no vamos a entrar en ello, ¿vale? Y en cuanto a lo que la estructura económica se refiere, el principal problema de España es el paro, ¿vale? Que tiene unas altas tasas de paro. España en torno a 2012-2013 llegó a rondar el 24 o el 26% de tasas de paro, una de las más altas de Europa, después de Grecia, ¿vale? Y también en España existe la mayor parte de la población ocupada, o activa ocupada, que lo veremos ahora lo que significa, trabaja en el sector terciario. Eso es un indicador de que España ha pasado de ser una sociedad rural a ser una sociedad moderna y urbanizada. Porque España, si se hubiese quedado anclada como sociedad rural, el sector económico que predominaría sería el agrario, pero no es el caso, ¿vale? El sector que domina es el sector terciario. Tampoco hay que ser muy listo para ello, ¿vale? Porque tenemos buenas playas, tenemos un buen clima, pues entonces se nos adjudicó el turismo, que pertenece al sector terciario, ¿vale? El turismo es una actividad muy importante económicamente hablando para España. Vamos a analizar un poco la estructura demográfica. Vamos a ver la tasa de natalidad, tasa de mortalidad y esperanza de vida. En cuanto a la tasa de natalidad, es baja, ¿vale? En España,
como pasa en la mayor parte del mundo, nacen más niños que niñas. Biológicamente hablando es así, ¿vale? Pero luego a medida que se avanza en edad, la tendencia se va equiparando e incluso superará a los hombres, las mujeres superarán a los hombres, es decir, hay más ancianas que ancianos, ¿vale? La tendencia se invierte. Los motivos de por qué la tasa de natalidad en España es baja, principalmente porque somos un país desarrollado, ¿vale? La incorporación del laboral de la mujer es bastante alta, el uso de métodos anticonceptivos, la existencia de múltiples formas de familia, monoparentales, etcétera, y la escasa influencia de la religión. Todo ello hace que la tasa de natalidad sea baja, ¿vale? Fijaros lo que os presento. Esto es importante y es algo que suele llamar bastante la atención. Fijaros. Para mantener una población en crecimiento es necesario que una generación sea relevada por la siguiente. ¿Eso qué quiere decir? Que si queremos que la población siga creciendo, es necesario que exista un reemplazo generacional o un reemplazo general. ¿Eso qué significa? Que es necesario que la generación que está viviendo ahora sea relevada por la siguiente. Por lo tanto, que se siga manteniendo ese crecimiento. ¿Vale? Para lograr ese reemplazo general es necesario que cada mujer tenga una media de 2,1 hijos por mujer, ¿vale? En el caso de España no cumplimos esa media para nada. La media de hijos por mujer en España es de 1,32, ¿vale? Por lo tanto, ese reemplazo generacional no está para nada asegurado, ¿vale? Pasamos ahora a la tasa de mortalidad. La tasa de mortalidad, estamos en un régimen demográfico moderno, al igual que la tasa de natalidad, va a ser baja, ¿vale? Debido a las buenas condiciones sanitarias, buenos hábitos saludables, la disminución de las enfermedades, etc. Los motivos de muerte en la población española más frecuentes es lo que se conoce como las 3C, ¿vale? Cáncer, accidente de tráfico de carreteras y las enfermedades cardiovasculares. Son las principales causas de muertes en España, ¿vale? Y por último, la esperanza de vida. Como ya dije al inicio, en España es uno de los países con mayor esperanza de vida del mundo, ¿vale? La población española va a vivir más de 80 años, ya sean mujeres o hombres, pero acordaros que la esperanza de vida de las mujeres es un poco mayor a la de los hombres, ¿vale? Esto no se nos puede olvidar. Aquí he puesto un pequeño esquemita, ¿vale? De esa evolución demográfica y de esas características de descenso de natalidad y descenso de mortalidad, ¿vale? Que eso, acordaros, menos por menos es cero. Si tú restas algo, es cero, ¿vale? Por ejemplo, el crecimiento natural va hacia abajo, porque si tú tienes una tasa de natalidad baja y tienes una tasa de mortalidad baja, el crecimiento natural va a ser muy bajo o va a ser incluso negativo, ¿vale? Aquí os he vuelto a poner también a resumir un poco, si queréis más datos de cuál es la tasa de natalidad y de mortalidad. Pueden ir variando, porque estas son un poco antiguas, pero ronda eso, ¿vale? Y aquí os he puesto la pirámide de población de España del año 2010, que fijaros que es típicamente de urna o bulbo, ¿vale? Con un auténtico predominio de ancianos sobre todo y de población adulta. Ahí se ve claramente cómo lo que predomina es la población anciana y adulta, lo podéis ver aquí, ¿vale? Y cómo el nivel de nacimientos es bastante bajo, ¿vale? Suele rondar el 1,2, que es lo que comenté con anterioridad. En definitiva, tasa de natalidad baja, tasa de mortalidad baja, por lo tanto, crecimiento natural bajo e incluso negativo, como en el caso de los años 2013, 2014, 2015, ¿vale? Pasamos ahora a analizar un poco la estructura económica. Para analizar la estructura económica de la población andaluza o española es necesario utilizar el indicador de población activa. ¿Esto qué es? Población está formada por la población adulta ocupada en paro o que está en búsqueda activa de empleo, ¿vale? En España la población activa representa el 60% total de la población. Normalmente la población activa está compuesta por personas mayores de 16 años y menores de 65,
que están trabajando o buscando un trabajo, ¿vale? Luego está también la población ocupada, que es la parte de la población activa de un país que tiene trabajo, ¿vale? Y luego está la población en paro o desempleo, que es parte de la población activa que no encuentra un trabajo. Aquí os he puesto, ¿vale? Os he dicho antes que uno de los principales problemas de la estructura económica demográfica de España es la tasa de paro. Fijaros, aquí tenéis un mapa distribuido por provincias, ¿vale? Sobre la tasa de paro. Fijaros que por desgracia la mayor parte de la tasa de paro está en la zona sur de la península. Hay una teoría que dice que normalmente, y en Europa y en España concretamente se cumple, en Europa también, las zonas, digamos, más adineradas o más ricas se sitúan al norte, por lo tanto el paro es menor, y las zonas más pobres al sur, por lo tanto el paro es mayor, ¿vale? Las zonas con más paro, por desgracia, suelen ser Andalucía y Extremadura, ¿vale? Ese problema de paro se sufre bastante aquí en nuestra tierra, ¿vale? Luego, por otro lado, como ya dije, la principal parte de la población activa actualmente trabaja en el sector terciario. Fijaros este gráfico, población activa que trabaja en el sector terciario. Fijaros, más del 70% de la población, ¿vale? Concretamente, un 76% de la población ocupada. Acordaros que población ocupada es parte de la población activa de un país que tiene trabajo, ¿vale? Pues se dedica al sector terciario, pero esto siempre no ha sido así. Si nos vamos al gráfico y nos vamos al año 1900, fijaros que qué sector es el que domina, ¿vale? Fijaros que es el sector primario, la agricultura, ganadería y pesca. Esto es un indicador de cómo España se ha modernizado, ¿vale? Y ha pasado de estar dominada por el sector primario a estar dominada por el sector terciario. Y eso incide, evidentemente, en la población, porque según sea un sector u otro, le va a otorgar unas características concretas a esa población. ¿Por qué digo lo de las características concretas? Porque imaginaros, si dominase actualmente el sector primario, ¿dónde estaría concentrada la mayor parte de la población? Evidentemente en las grandes zonas agrícolas de España, que son las zonas, las penillanuras de la meseta. Pero actualmente no ocurre eso. Actualmente la mayor parte de la población está concentrada en la costa, en la periferia. ¿Por qué? Porque es donde domina la actividad económica, donde domina el sector terciario, principalmente constituido por el turismo, ¿vale? El turismo, construcción, todo lo que ello conlleva, comercio, también forma parte del terciario. En definitiva, quedaros con eso, ¿vale? Que la principal parte de la población activa ocupada de España trabaja en el sector terciario, pero vamos, la mayor parte, un 76%, ¿vale? Le sigue el sector secundario con un 19% y le sigue el sector primario con un 5%. Y recordar que esa tendencia no ha sido siempre así, sino que eso ha sido resultado de la evolución, ¿vale?, de sociedad rural a sociedad urbana que ha sufrido España desde inicios del siglo XX hasta la actualidad. Aquí os pongo unas tareas, las tareas son muy sencillas, ¿vale? No, yo creo que no vaya a tener ningún problema. Bien, y ya llegamos al último punto. España, país de emigrantes, y España, país de inmigrantes. ¿Esto qué significa? España ha sido a lo largo de la mayor parte de su historia un país de emigrantes, ¿vale? Aunque es cierto que en los últimos años, como ya expliqué al principio, la situación ha cambiado y España pasó de ser un país de emigrantes a ser un país de inmigrantes. Es decir, que España pasó de ser un país del que su población salía a buscar trabajo, pasó a ser un país en donde recibía inmigrantes para trabajar en su país, ¿vale? Esa es la tendencia, pero no se nos debe olvidar eso, de que España siempre ha sido, por desgracia, evidentemente, un país de emigrantes. Los españoles siempre han tenido que salir fuera de España, parte de ello, evidentemente, no todo, a buscar el pan y a buscar una vida digna, ¿vale? Y eso no se nos puede olvidar. Entonces, cuando aquí vienen buscando, vienen inmigrantes buscando una calidad de vida mejor, o están huyendo de guerra en el caso de los refugiados,
Yo creo que no es correcto, porque nos olvidamos de nuestra historia, eso es un gran error. Digamos que poner trabas a esas personas que están, en definitiva, buscando una vida mejor, ¿vale? Bueno, ya dejo los sermones y vamos a entrar en materia. España, país de emigrantes. Vamos a analizar aquí la emigración de España, es decir, aquella población de España que sale. Puede ser una migración exterior, es decir, aquella población que sale a otros países, o puede ser una migración interior, que son movimientos que se producen dentro del propio país, ¿vale? Vamos a diferenciar. Bien, ahora, en la migración exterior, ¿vale? Durante la fase de migración de españoles al extranjero, pues podemos decir que hubo dos destinos principales, ¿vale? La emigración más significativa, que se conoce como migración transoceánica, que eso lo hemos descubierto en el tema de descubrimiento de América, ¿vale? Esas migraciones transoceánicas se dirigen principalmente a América del Sur. Acordaros cuando analizamos todos esos conquistadores que fueron a América y que ya se quedaron y que como posteriormente hubo también ese intercambio de población entre la corona de Castilla y América para poblarlo y controlarlo, pues todo eso es emigración, ¿vale? No deja de ser emigración. Total, esa emigración va a ser desde el siglo XV hasta el XIX, ¿vale? Esta emigración se debe diferenciar un poco la que habrá desde el siglo XV hasta el siglo XIX y la que habrá también en el siglo XIX en dirección también hacia América del Sur. ¿Vale? Una vez que se pierden las colonias españolas, pues digamos que esa emigración va a seguir manteniéndose. ¿Por qué? Porque esos nuevos países que van a ir surgiendo, pues van a demandar una mano de obra que España se va a ofrecer a sofocar. ¿Vale? Otra emigración importante es la emigración que se produce hacia Europa, ¿vale? Desde 1950 hasta 1975. Sobre todo a Europa occidental, ¿vale? Evidentemente, tras la Segunda Guerra Mundial, los países de Europa occidental pues van a comenzar un proceso de reconstrucción para el que necesitaban mucha mano de obra. Y aquí en España, evidentemente, existía una dictadura donde no iban las cosas demasiado bien, ¿vale? Por lo tanto, una gran cantidad de españoles emigraron. En mi caso, mi abuelo emigró a Francia, ¿vale? Porque necesitaba poder alimentar a su hijo. Los trabajadores españoles principalmente emigraron a países como Alemania, Francia o Suiza, atraídos principalmente por su alto nivel de desarrollo. Los emigrantes principalmente provenían de Andalucía y de Galicia. Era una mano de obra no cualificada, ¿vale? No tenían estudio ni tenían ninguna cualificación y principalmente iban a trabajar en el campo, la industria o el servicio doméstico. Actualmente sigue habiendo emigración exterior, ¿vale? Sigue habiendo una parte de esa emigración que se dirige a Europa, pero también a América. Pero en este caso no es América del Sur, es a América del Norte, ¿vale? Esa población emigrante española actual que se dirige a América del Norte ya no es población no cualificada, ya sí es mano de obra cualificada, ¿vale? En el caso de la que se dirige a Europa hay de todo, ¿vale? Hay mano de obra cualificada o no cualificada. Los destinos actualmente principalmente son Inglaterra o Alemania. No sé si habéis escuchado en el caso de Inglaterra los famosos au pair, que son como una especie de niñeras que se van a Inglaterra a trabajar cuidando niños ingleses y a cambio reciben un salario, también reciben una vivienda, bueno, se alojan donde están los niños y también aprovechan para aprender inglés, ¿vale? Eso es una emigración que se está produciendo comúnmente en los últimos años en España. Resumiendo, emigración exterior en España. Dos principales corrientes. La primera, la migración transoceánica hacia América del Sur, ¿vale? Y la segunda, la migración hacia Europa, Europa occidental, centrada en los países de Alemania, Suiza y Francia. Y ahora vamos a ver la migración interior, ¿vale? Esto está conocido como éxodo rural. ¿El éxodo rural qué es? Se refiere a la migración generalmente de gente joven del campo a la ciudad. Aquí lo vais a ver más claro. Esto es puro éxodo rural, ¿vale? Los desplazamientos de la población en el interior de España. Sigue siendo migración, pero es una migración interior.
¿Y a dónde emigran? Principalmente esa población, evidentemente a las zonas más industrializadas y más desarrolladas económicamente. Madrid, Cataluña, fijaros, Madrid, Cataluña y el País Vasco, ¿vale? En este mapa se refleja claramente que es el éxodo rural. Por desgracia, Andalucía sufrió también ese éxodo rural y muchos de los andaluces se marcharon a Cataluña, ¿vale? Por eso hay una gran cantidad de andaluces actualmente en Cataluña. Eso es otra también de por qué no nos explicamos, por qué toda esta zona del interior peninsular está vaciada. Pues toda esa población de emigrantes que intervinieron en el éxodo rural, es decir, se marcharon de sus zonas de origen a nuevos destinos en búsqueda de trabajo, hay muchos que no vuelven, que se quedan ya viviendo a las zonas de destino, en Madrid, en Barcelona. Por lo tanto, eso aumenta ese proceso de despoblamiento de esas zonas despobladas, ¿vale? Para que os hagáis una idea de cómo todo incide. Eso es lo que me gusta a mí de la población, de que es un proceso que está muy interconectado, ¿vale? Se puede llegar a diferentes puntos desde cualquier asunto que trates, ¿vale? Espero que lo hayáis entendido. Y ahora vamos a ver la otra España, que es la España país de inmigrantes. Como España pasó de ser un país que exportaba personas, es decir, que salían emigrantes, a ser un país que recibía inmigrantes. ¿Cuándo se va a producir esto principalmente? Desde finales o mediados finales de los años 90, ¿vale? España va a pasar a ser un país de inmigración. Bien, motivos de por qué España pasa a ser un país que recibe inmigrantes, pues principalmente es porque España se está modernizando económicamente, España ya ha abandonado la dictadura, está en un proceso de crecimiento económico y demanda una mano de obra barata, al igual que ocurrió en Europa con las migraciones que hicieron los españoles hacia Francia o Alemania, que estaban reconstruyéndose después de la Segunda Guerra Mundial. Pues en España es lo mismo, están creciendo económicamente y necesitan mano de obra barata. Como veis, los inmigrantes, por desgracia, siempre son utilizados así, como mano de obra barata, ¿vale? Como chusma, por desgracia, como personas que no tienen ningún tipo de cualificación y si se les explota, pues mucho mejor. Y esto es un gran error. Y es un error que las generaciones futuras debemos de resolver, ¿vale? En definitiva, sigo. Todos esos sectores como la hostelería relacionados con el turismo, la construcción y la agricultura van a demandar mano de obra y eso va a atraer inmigrantes. Y vamos a distinguir dos grupos principales de inmigrantes según su origen y el perfil. Tenemos por un lado los emigrantes procedentes de países pobres, que son catalogados como mano de obra barata, procedentes de Marruecos al inicio de los años 80, ya en los años 90 por digamos, por la facilidad de la lengua también y por el hermanamiento que tenemos, provendrán inmigrantes que proceden de Iberoamérica, ¿vale? De zonas de Ecuador, Colombia, Bolivia y ya avanzado inicio del año 2000 comenzará a llegar población inmigrante que proviene de Europa del Este, de zonas de Rumanía o de zonas de China o Pakistán, ¿vale? Ese es el primer grupo. Luego está, acordaros, este primer grupo, que procede de países pobres, son catalogados como manos de obra barata. Luego está el otro grupo, que son los que proceden de la Europa comunitaria, que tienen una mayor capacidad económica, que principalmente suelen ser jubilados ingleses, que lo que buscan es esto, el buen clima mediterráneo y la buena vida, la buena gastronomía, precios baratos, etcétera, ¿vale? Y esos no son catalogados como mano de obra barata, son catalogados como inmigrantes. ¿Veis la dualidad de la sociedad, por desgracia? ¿Vale? Y ahí también podemos introducir la población cualificada, ¿vale? Que por motivos laborales tiene que estar aquí. Por ejemplo, un profesor de intercambio en un instituto, por ejemplo, ¿vale? Es un inmigrante, pero cualificado. Las áreas de destino principalmente a las que acuden los inmigrantes pues son Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Málaga, Almería, Baleares, Canarias. Como veis, principalmente acuden a zonas que demandan mano de obra, es decir, zonas que están desarrolladas económicamente. Salvo el caso de, bueno, Almería también, porque Almería tiene una gran agricultura bajo plástico, ¿vale? Los famosos invernaderos. En definitiva,
Los inmigrantes van a las zonas dinámicas económicamente, no van a la España vacía, van a la España poblada, ¿vale? Que es donde hay una mayor demanda de mano de obra de trabajo. Y los principales efectos de la inmigración tienen efectos positivos y también efectos negativos. Los efectos positivos es que aún coincide con un importante crecimiento económico porque ellos, digamos que aportan igual que cualquier español al crecimiento económico del país. También al recibir llegada de inmigrantes, y esto está comprobado bastante bien, la población inmigrante que viene suele ser población joven, ¿vale? Población adulta joven que está en edad de procrear o en edad de fecundar. Por lo tanto, eso, digamos que la llegada de inmigrantes incide en el crecimiento de la población, ¿vale? Porque ese niño que nace ya en territorio español es español, ¿vale? Por lo tanto, salta a las estadísticas españolas. Y los negativos, pues evidentemente los problemas de integración que derivan en xenofobia o racismo, ¿vale? Aquí os he puesto un mapita para que veáis la migración en España, la procedencia principal en las diferentes provincias, ¿vale? Fijaros que en cuanto a inmigración, digamos que el pueblo o el país que mayor número de migrantes salen y recibimos nosotros en nuestro territorio es Marruecos, ¿vale? De Marruecos es donde recibimos la mayor parte de los inmigrantes, ¿vale? Se calcula que de 10 personas, una y algo son inmigrantes en España, ¿vale? Es un 12 o un 13% de población extranjera, los últimos datos que yo he visto, ¿vale? Aquí lo tenéis por si queréis ojear algo y os siente curiosidad. Fijaros cómo en la Costa del Sol, en la parte de Marbella, predomina los inmigrantes de Reino Unido, ¿vale? Fijaros en Galicia cómo predomina los inmigrantes de Portugal. Esto es característico también. Y luego, bueno, Andalucía sí ha sido históricamente una tierra de inmigrantes, eso no se nos puede olvidar. Yo ya os digo, mi abuelo tuvo que partir a Francia como emigrante, ¿vale? A buscar trabajo, estuvo en Francia trabajando en la remolacha, en diferentes industrias, en definitiva, y antes de fallecer estuvo recibiendo prestaciones en forma de jubilación por parte del gobierno francés, ¿vale? Muchos de los inmigrantes de todo el mundo son los que realmente construyen un país. Es decir, la economía necesita inmigrantes, ¿vale? Por lo tanto, vamos a intentar lograr una integración total de todos, que yo creo que es lo más correcto, porque todos juntos sumamos. Si nos separamos, nunca llegaremos a sumar, ¿vale? En definitiva, aquí os pongo también una noticia, ¿vale? De lo que genera esta llegada de inmigrantes. Pasó en el Ejido, creo que fue en el año 2000, sí, en el año 2000. Vecinos del Ejido armados con barras de hierro atacan a los inmigrantes y destrozan sus locales por motivos, ¿vale? De disputa. Aquí os pongo una tarea, ¿vale? Esta tarea sí requiere un mayor nivel de reflexión, ¿vale? Tenéis que leer el texto y tenéis que responder a lo siguiente. Fijaros, lee atentamente el texto y elabora un comentario en el que trate los siguientes conceptos de la inmigración en España y en Europa. Formas de llegada, importancia cuantitativa de cada una, que lo podéis ver en el mapa anterior, relevancia del contexto económico, es decir, cómo esos inmigrantes acuden a zonas desarrolladas económicamente hablando, que tienen cierta dinámica económica, la percepción es social, es decir, si son bien recibidos, si no, y los aspectos humanitarios y de convivencia, si suelen surgir conflictos o no. Vamos a reflexionar un poco, ¿vale? Y vamos a realizar esta tarea con fundamento, ¿vale? Y por último os dejo una reflexión que no hay que hacer la tarea por escrita, hay que hacerla mentalmente. Que algunas veces es más importante hacer una tarea mental que una tarea escrita, ¿vale? Por lo tanto, vuelvo a repetir, en esta reflexión no hay que hacer ninguna tarea escrita, sino mental, eso sí hay que hacerla. Tenéis que ver el siguiente vídeo y leer esto, ¿vale? Y espero que esa reflexión os sirva para el futuro, ¿vale? Porque es necesario que creemos una sociedad más justa donde, vuelvo a repetir, tengamos cabida a todos, ¿vale? Todos y todas, sean del país que sean.
¿vale? Porque no es justo que según tengas la suerte de nacer en un lugar o en otro, tengas una serie de privilegios que otra población o otra persona, por simplemente el hecho de nacer en el lugar que le ha tocado, porque recordad, no elegimos dónde nacemos, tenga menos oportunidades o menos privilegios, por hablarlo de algún modo. ¿Vale? Acordaros que el mundo es uno, que todas las personas somos iguales y que juntos sumamos. Si nos separamos, restamos. ¿Vale? Así que un saludo y espero que la explicación os haya servido. Y recordad, ya queda muy poquito para el verano. ¿Vale? Ya queda muy poco para esas ansiadas vacaciones que realmente, os lo digo de verdad y de corazón, os merecéis por el trabajo que estáis realizando. ¿Vale? Así que un saludo y nos vemos ya la semana que viene en el próximo vídeo explicativo que será, si no el último, el penúltimo. Pero vamos, seguramente sea el último. ¿Vale? Venga, un saludo.